Entonces, don Gerardo, si gusta, inicia. Nos hace el honor, por favor. Sí, no, con mucho gusto. Dos aspectos tal vez importantes sobre la temática que vamos a abordar. Por supuesto que estamos fundamentalmente de acuerdo. Yo había hablado brevemente con Jorge y estamos de acuerdo. En cuanto a la división del tiempo, también es relativo. Sí les pediría, por favor, a ustedes, tanto a Stanley, a Eval y a Jorge, que probablemente son más duchos que yo en el uso de estos sistemas de comunicación, ¿verdad? Que si en algo meto las patas o en algo necesito, pues por favor que me ayuden, ¿verdad? Porque en realidad yo no soy un asiduo usuario de estas plataformas, ¿verdad? Así es que les voy a decir cuándo puedo silenciar, cuándo no debo silenciar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Este, por otra parte, yo considero de que sí, que efectivamente coincidimos básicamente en el enfoque y en el deseo de recordar esta fecha, ¿verdad? Que en realidad en el fondo no está tan distante del tema de la esencia de la universidad, ¿verdad? Recordemos que Hegel siempre fue un gran universitario, siempre incluso se le recuerda como rector de la Universidad de Berlín, ¿verdad? Es más, cuando él murió estaba en el ejercicio de la rectoría en ese momento y en realidad todavía en ese momento cuando se habla del ser de la universidad es muy frecuente todavía hoy en día seguir mencionando a Hegel. En realidad había hablado con Jorge y nos parecía que era muy oportuno hablar sobre todo de los primeros años de Hegel, ¿verdad? Los años de formación de Hegel, esto por varias razones. Primero porque, bueno, aprovechando que Jorge eh, su conocimiento de Hegel lo ha llevado sobre todo a conocer y profundizar en la formación del pensamiento, las influencias que ejercieron diferentes autores sobre Hegel y que sobre todo, tal vez podríamos empezar por ahí, existe uno de los grandes malentendidos sobre el pensamiento de Hegel. El pensamiento de Hegel ha sido en realidad víctima de toda una serie de malos entendidos, de prejuicios, y sobre todo de creencias sobre simplificaciones quizás, y sobre todo en el mundo de habla hispana por varias razones. Esto lo he hablado, tal vez no con Stanley, pero con Ewald sí lo he mencionado en varias conversaciones, en varias oportunidades, que en español, en castellano, tenemos uno de los grandes problemas, es precisamente las malas traducciones, ¿verdad? Pésimas traducciones de las obras de Hegel, hasta tal punto de que las traducciones, algunas de las clásicas, por ejemplo, la traducción de la fenomenología de Mondolfo, se brincan párrafos enteros, ¿verdad? Sí, en el pensamiento de Hegel, en cualquier otro autor, pero sobre todo en el pensamiento hegeliano, brincarse un párrafo es algo así como un sacrilegio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se rompe la continuidad en el desarrollo del pensamiento. Y entonces encontramos en una oportunidad que estuvimos una compañera de filosofía mexicana allá en la Universidad de Friburgo, tratando de traducir algunas partes que creíamos que eran especialmente difíciles de traducir al español y encontramos que había, y las tengo señaladas en mi ejemplar, ¿verdad? Que me lo había llevado de Costa Rica a Alemania, párrafos totalmente que fueron omitidos de las traducciones. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto se podía hacer un trabajo responsable y serio sobre el pensamiento de Hegel, tomando como base traducciones tan deficientes? Este, eh, Otro de los problemas es que tal vez una anécdota. Estando yo en Portugal, en un congreso de Hegel,
me encontré a un colega filósofo, ya por razones obvias, nos encontramos, comenzamos a hablar de nuestros países, de muchas cosas, y resultó que él era traductor, ojo, traductor de la filosofía del derecho de Hegel, ¿verdad? Y entonces le dije, bueno, muchísimas, que así es un placer realmente, porque un autor que me interesa a mí tanto y con el que llevo ya un par de años trabajando allá en Alemania, encontrarme el traductor de las lecciones de la filosofía del derecho de Hegel, pues realmente era un privilegio. Y comenzamos a hablar sobre estas traducciones y ya empezó el Congreso cuando lo veo que a la hora de los discursos se pone los audífonos, ¿verdad? Y le digo, fulanito, pero ¿no le parece que sería mejor oírla directamente del alemán en vez de una traducción, que no siempre son muy buenas las traducciones, ¿verdad? Y me dice, pero mire, don Gerardo, el problema que tengo yo es que yo no hablo alemán. Digo, pero ¿cómo? Usted tradujo las lecciones de la filosofía del derecho de Hegel del alemán al español, pero no habla alemán. Me dice, no, lamentablemente es algo, una de las lagunas que yo tengo que llenar en mi formación, porque nunca llegué a aprender alemán. Pero y entonces, ¿cómo hace usted con las traducciones? Dice, no, es que yo utilizo otras traducciones que se han hecho al español, del francés, del inglés, de las obras de Hegel, para publicarlas en español. Y esa no es la única. Conozco otras situaciones que obviamente eso explica la deficiencia de muchas de las traducciones supuestas de Hegel del alemán al español. Y obviamente eso trae otro problema todavía más serio, que es que eso aumenta la dificultad del pensamiento de Hegel traducido al español, ¿verdad? Y entonces se encuentra uno que hay gente que dice, no, es que Hegel, olvídese, ¿verdad? Es eh, inentendible, ¿verdad? No lo podemos comprender. Y uno se pone a ver, y yo creo que el compañero Jorge ha tenido ya la experiencia de que estos autores, incluso el primero de ellos, que fue Kant, este, no son tan difíciles, ¿verdad? Si uno se pone a leerlos en el alemán directamente. Las traducciones son las que traicionan el espíritu de muchas de estas obras. Y menciono especialmente a Kant porque, bueno, es conocido de que Kant fue uno de los primeros filósofos de publicar obras de filosofía en, eh, en alemán. Normalmente las obras de filosofía se publicaban en latín, ¿verdad? Y entonces uno encuentra toda esta serie de dificultades que fueron creando una nebulosa en torno a estos autores, ¿verdad? Empezando por Kant y luego pasando por Fichte, por Schelling, otra serie de autores que por ser menores no dejaron de ser importantísimos en la formación del pensamiento hegeliano. Ahora bien, por supuesto que tenemos todavía otra, yo no diría dificultad, pero sí otro elemento importante a tomar en cuenta en la formación del pensamiento hegeliano, y es que Hegel está rompiendo con una tradición de pensamiento eh, que era la tradición clásica del pensamiento europeo, ¿verdad? Ya no era eh, ya era un pensamiento que no seguía la lógica, podríamos decir, formal, aristotélica, clásica, sino que ya era una lógica que rompía con esos digamos, con esos rumbos, hasta el punto de que, bueno, el mismo, después de Hegel, empieza a adquirir conciencia de que, bueno, de que no hay una sola lógica, sino que hay diferentes lógicas. Y entonces encontramos que hoy en día la gente habla de pensamiento complejo, de pensamiento concreto, que hablan de pensamiento dialéctico, pero
estas formas de pensamiento es precisamente con Hegel con quien inicia. Y lo más interesante de todo es que este pensamiento, es decir, al romper con el pensamiento tradicional, encuentra el problema de cómo se formula, cómo se expresa. Y entonces encontramos que por eso algunos de los libros de la ciencia y de la lógica de Hegel empiezan en una forma poco convencional. Cuando habla, no me veo ni me escucho. Yo no sé ustedes si me escuchan y me ven. Sí, sí lo Hola. escuchamos. Sí lo escuchamos. Ah, bueno, eso es lo más Ujú. importante. Eso es Pero lo más importante. usted quiere Este, verse. Ujú. ¿Sí? Vamos a ver No, cómo. no, 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 no. No. Ya. Ok, adelante, sí, sí. Sí, sí Sí, lo ahora estamos sí. escuchando. Ahora sí, ya. Le mandé ahí la pregunta. Sí. Adelante. Ok, gracias. Sí, les decía que ahí al inicio, sobre todo la lógica del ser, en Hegel, cuando dice, empieza con algo interesantísimo para la filosofía alemana tradicional, hasta Hegel, cuando dice el ser indeterminado, ¿verdad? No es una frase, es decir, es un pensamiento contenido en un sustantivo, pero que precisamente hace ver la necesidad de formular ese pensamiento de una forma diferente. Y ven ustedes que ya el pensamiento de Kant, por ejemplo, seguía la gramática, la sintaxis del pensamiento latino, ¿verdad? Algo que pierde muchísimo a las personas que leen a Kant directamente son esas frases monumentales que se alargan hasta por una página, ¿verdad? Algo, digamos, que en la mayoría de los idiomas es inconcebible, ¿verdad? Pero era que seguía precisamente la gramática latina. Hegel todavía rompe más con esto y nos lleva a una formulación del pensamiento, pero es un pensamiento nuevo, es un pensamiento diferente, es un pensamiento precisamente que nos va a ayudar a ver el mundo de una manera diferente, ¿verdad? Eh, Hay otras dificultades que se presentan en la formulación del pensamiento hegeliano, y que yo creo que es necesario que sobre todo en el mundo castellano se profundice en ello. Dichosamente, ya en los últimos años tenemos obras y traducciones de las obras de Hegel, muy, pero muy eh, satisfactorias. Por ejemplo, les menciono lo que tengo aquí más a mano, es la traducción de Félix Duque de La ciencia y de la lógica, ¿verdad? Es una obra, sí, diferente totalmente, ¿verdad? Ya no es aquella famosa traducción de La ciencia y de la lógica publicada por la editorial Claridad, ¿verdad? Que lo que menos tenía era claridad precisamente, ¿verdad? Con estas obras, sí, uno siente el pensamiento, uno percibe, descubre la novedad de un pensamiento diferente que nos explica y nos ayuda a ver el mundo diferente. Yo tuve una experiencia personal desde ese punto de vista, leyendo precisamente la ciencia, la fenomenología del espíritu, y era que yo encontraba en esas noches que uno trata de arreglárselas con Hegel, de que uno dice, pero ¿cómo es posible? Yo no entiendo realmente lo que este señor está queriendo, ¿no?, decir. Y algo que fui descubriendo, y en buena hora que lo descubrí, por supuesto, era que yo estaba leyendo a Hegel no con base en el pensamiento hegeliano, sino con el pensamiento, en nuestro caso, costarricenses, formado de la tradición católica, de acuerdo a una lógica y a un pensamiento escolástico, ¿verdad? Entonces, era imposible entender a Hegel de esa manera. Sí, no se puede entender a Hegel de esa manera. Yo tenía un profesor allá en la Universidad de Friburgo, no sé si ustedes
lo han oído mencionar. Es una gran persona, era una gran persona, por supuesto, ya falleció, el profesor Max Müller. Él trató de llevar a cabo una obra titánica que fue de fundir el pensamiento de Heidegger con la escolástica, ¿verdad? Él fue discípulo de, parece mentira, él fue discípulo de Heidegger y luego fue expulsado por Heidegger de la Universidad de Friburgo cuando Heidegger fue rector. Pero el profesor Max Müller, una de las cosas que más insistía, y yo recuerdo los seminarios doctorales allá, que a veces los hacíamos en su casa de habitación, era precisamente de cómo conciliar estas formas de pensamiento aparentemente antagónicas, ¿verdad? Porque él se planteaba siempre el problema de lo que estamos tratando es de conciliar lógicas, formas de pensar, y desde entonces yo caí en la cuenta de un tema que lo he seguido traveseando y lo he seguido, algún par de cosillas tengo por ahí escritas, que es la fundamentación última del pensamiento. Es decir, ¿cuál es la base del pensamiento? Es decir, ¿en qué se basa el pensamiento y en qué se basan todas esas formas de pensamiento? Y entonces se encuentra uno de que en realidad hasta el momento son pocas las filosofías que han tratado de descubrir el fundamento de sí mismos, ¿verdad? Si es que es posible hablar de ese fundamento último del pensamiento. Ahora, vean ustedes, estos son en la mayoría de los temas, de los pensadores, una forma diferente que nunca se había planteado hasta que Hegel comenzó a escribir sus principales obras, que es cómo es el pensamiento filosófico que se piensa a sí mismo, ¿verdad? Eso empieza, el pensamiento de Hegel es un continuo, ¿verdad? Uno no puede pretender encontrar y decir el pensamiento de Hegel está en la fenomenología o está en la ciencia de la lógica, etc. No, es que si uno lee con cuidado las obras de juventud de Hegel, encuentra que desde su juventud ya comienza a formular su pensamiento. Una obrita pequeña que yo dediqué algún tiempo a leer y algunas cosas tengo escritas sobre esta, es el famoso escrito, es un libro pequeño que se llama El escrito sobre la diferencia de los sistemas de Fichte y de Schelling, ¿verdad? Es un librito pequeño realmente, no llega a las 100 páginas, pero ya encontramos ahí los gérmenes del pensamiento de Hegel. Hasta tal punto de que hay autores y tratadistas que a ese libro, el de la diferencia, lo llaman la pequeña fenomenología. Porque ya el pensamiento, las grandes ideas de la fenomenología, lo encontramos presentes en ella. En realidad, yo considero de que, por supuesto, podríamos pasar mucho tiempo hablando sobre estos temas, pero yo preferiría que tal vez continúe un poco en esa línea, que no dudo que tiene la autoridad y la competencia para hacerlo el compañero Jorge. Perfecto, muchísimas gracias, don Gerardo, por esta aproximación al pensamiento hegeliano y posteriormente ya tendremos más oportunidad entonces de escuchar otras intervenciones suyas. Jorge, si te parece, Sí, entonces bueno, iniciar. gracias. Yo, en primer lugar, lo que quiero hacer es agradecer al área de filosofía, a la Cátedra de Filosofía de la sede de Occidente, por la organización de esta actividad que es tan valiosa, tan necesaria en esta coyuntura de celebración de los 250 años del nacimiento del natalicio de Hegel. Tenemos hoy una ocasión también, además, especial que ya ustedes han señalado y que no hay que olvidar, que es la celebración de los 80 años de nuestra universidad, de la cual nos sentimos profundamente orgullosos y remarcar, por supuesto, el carácter de educación, institución de educación superior pública
nos ha permitido desarrollarnos y forjar nuestro trabajo y nuestro conocimiento debajo de su ala, ¿no? De su protección. Eh, y también podríamos añadir esto como una curiosidad, que hoy, casualmente el día de hoy, 26 de agosto, se cumplen 271 años del natalicio de quizás el principal escritor de la lengua alemana, que es Johann Wolfgang von Goethe. Entonces, es un detalle curioso porque celebramos hoy el natalicio de Goethe y mañana el natalicio de Hegel, ¿no? Es un detalle curioso solamente como para comentar. Bueno, dicho eso, entonces, y habiendo agradecido por la organización y destacando una vez más la importancia de nuestra universidad y eh, de nuestra alma mater, yo preparé una presentación que quería compartir. Eh, Vamos a ver si puedo compartirla. Le pediría a don Eval que me Jorge, auxilie. te voy a ser anfitrión. No tengo aquí coanfitrión, supongo que por las vicisitudes de hoy. Posteriormente vos me devolves la condición. Está bien, es para poder guardar acá el video. Ah, Ok, vamos a ver. Ahora sí puedo. Ujú. Mm, Muy bien, aquí estoy. Supongo que pueden ver ahora mi presentación. ¿De acuerdo? ¿Sí pueden ver? Bueno, entonces, Sí, sí se ve, Jorge, sí se ve. perfecto, gracias. Nuestra mesa ya don Eval nos ha recordado, Hegel 2 siglos después, 250 años de su natalicio, y pues sin duda nos obliga esto a repensar una vez más la figura, la obra de Hegel, su quehacer, su trabajo, y mirarlo siempre como corresponde, en el sentido de una mirada sistemática, completa al trabajo de Hegel. Ya don Gerardo acaba de decir de manera correcta que Hegel es un autor que tiene toda una trayectoria intelectual que se inicia desde su etapa de juventud, ¿sí? Y que luego se prolonga en las diversas estancias o en las diversas ciudades en las cuales vivió durante un tiempo, qué sé yo, por ejemplo, en Jena o en Heidelberg o en Berlín, donde efectivamente fue rector de la universidad y tuvo una enorme y destacadísima presencia en ese espacio universitario ya hacia el final de su vida, que en realidad fue una vida no tan extensa como podría pensarse, pero que sí fue muy densa y fue muy rica en producción y en creación intelectual, porque Hegel nace en 1770 y, y muere en 1831, ¿sí? Entonces, en realidad no se trata de una vida, insisto, tan extensa, pero sí de una gran riqueza intelectual, académica, productiva, de una época privilegiada donde confluyen diversas tradiciones, diversas preocupaciones filosóficas, y Hegel se va nutriendo de todo eso para finalmente producir un gran sistema filosófico que tiene una profunda originalidad, pero que yo creo que podríamos señalar que es una originalidad siempre reconstruida sobre el diálogo permanente con otras tradiciones filosóficas que anteceden el pensamiento de Hegel. Bueno, entonces la pregunta es, y en una ocasión como la de hoy es, ¿quién era Hegel? ¿Sí? Y esto yo creo que hay que abordarlo en primera instancia con algunos elementos de tipo biográfico, ¿sí? De naturaleza biográfica. Bueno, Hegel nació en la ciudad de Stuttgart el 27 de agosto de 1770. Fue hijo de un funcionario fiscal del ducado de la ciudad
de Wittenberg. Stuttgart era la capital del ducado de Wittenberg en aquel momento. Culturalmente es una región que se puede denominar como Suabia. De hecho, Hegel en sus cartas o en su correspondencia usualmente se refería a sí mismo como un suabo, ¿no? Y por eso en sus cartas aparece con alguna frecuencia la expresión wir Schwaben, nosotros los suavos, ¿sí? Insisto que es una región del sur oeste de Alemania. Hay que decir, y esto es, digamos, un elemento fundamental, que no hay un Estado alemán en la época de Hegel, no hay un Estado alemán. Hegel no conoció una Alemania unificada. Hegel conoció una Alemania que era el producto de digamos, los fragmentos que se fueron produciendo una vez que el Sacro Imperio Romano Germánico se desmiembra, y todos estos fragmentos van dejando una serie de estados de los cuales sabemos hoy que con toda seguridad Prusia en el norte es uno de los estados más significativos, y hacia el sur tenemos Austria como otro punto, digamos, de enorme importancia en medio de toda esta fragmentación social y política que vive la Alemania en la que vivió Hegel, ¿sí? Que en realidad, insisto, no es una Alemania como tal, sino más bien una cultura alemana conformada por una diversidad de estados pequeños, algunos pequeños, otros medianos, que confluyen, ¿sí?, en eso que sería la Alemania que Hegel conoció. La Alemania que conocemos hoy en realidad se constituye casi hasta finales del siglo XIX. En 1871 aparece la unificación alemana, es decir, muchos años después de la muerte de Hegel. Bueno, dicho eso entonces, Hegel recibe una formación religiosa luterana, ¿sí? Es, digamos, lo que impregna su formación educativa y religiosa temprana. Aquí les quería colocar una imagen, compartir una imagen de la casa donde crece Hegel. Es un museo, hasta el día de hoy es un museo, digamos, la casa Hegel, ¿sí? Y podemos ver ahí casualmente una de las ideas que ha sido más discutida, más que también malinterpretada, más mm, incomprendida, etcétera, de la filosofía de Hegel, que es casualmente, son unas líneas que pertenecen a eso que don Gerardo mencionó antes, que son las líneas fundamentales de la filosofía del derecho. ¿Sí? Un texto que Hegel publicó en el año de 1821, y donde Hegel afirma algo así como que todo lo real, todo lo que existe, está lleno de razón o es racional, ¿sí? Todo lo que existe, todo aquello cuanto está a nuestro alrededor, ¿sí?, puede ser racionalmente aprendido. Y por cierto, es en este mismo prólogo donde Hegel también señala otras ideas que son inmortales, digamos, por ejemplo, la idea de que la filosofía es su propio tiempo aprendido con el pensamiento, o la idea, por ejemplo, de que la filosofía es como el búho de Minerva que despliega su vuelo, ¿no? Su andar, su camino, una vez que cae la tarde, ¿no? Una vez que cae el día, la filosofía ejerce este proceso de omnicomprensión, de tratar de dotar eh, sí, de comprensión, de racionalidad al quehacer del mundo y al quehacer de lo real, ¿no? Entonces, bueno, esa es una imagen, digamos, pintoresca, curiosa de lo que fue eh, el lugar donde Hegel creció en la ciudad de Stuttgart.
Sabemos que Hegel, entre los años de 1788 y 1793, que es un periodo clave, porque es el periodo de la Revolución en Francia, Hegel vivió y estudió en el Stift, en el seminario protestante, ¿no? en Tübingen, donde compartió nada más y nada menos que con dos grandes personajes también que merecerían toda una atención especial y una mesa también específicamente para cada uno de ellos. Por una parte, su amigo más cercano y una persona que fue muy influyente y muy determinante en la trayectoria y en el desarrollo intelectual de Hegel, que fue Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, y por otra parte Friedrich Hölderlin, mucho más conocido como poeta, ¿verdad? Obviamente por su desarrollo literario y poético, pero son dos personajes que confluyen justo en el seminario, en el Stift, con Hegel en estos años claves de su formación como pastor protestante, porque en realidad la formación que ellos están cursando ahí es una mezcla de teología con filosofía. ¿Sí? Hay una mezcla de teología y de filosofía, en realidad en el seminario, que en última instancia la pretensión del seminario es formar un pastor que pueda, ¿no?, ejercer la labor como tal, pero hay que decir que curiosamente Hegel, y tanto Hegel como Schelling como Hölderlin, los tres renuncian a la idea de convertirse en pastores, detestan esa idea y de hecho celebran la ocurrencia de convertirse en filósofos porque ellos no quieren ya, digamos, para nada seguir el curso de lo que fue su formación en el seminario. Tenemos anécdotas muy interesantes de esta época de formación. Por ejemplo, la anécdota de que tanto Schelling como Hölderlin como Hegel, los tres, brindaban todos los años para celebrar la Revolución Francesa. La anécdota también de que en alguna ocasión plantaron un árbol en honor a la Revolución en el seminario. O sea, tenemos una serie de anécdotas muy interesantes de esta época de formación que fue tan importante y tan vital para Hegel, ¿no? Estos años de su juventud, del más joven Hegel, formándose como seminarista en el Stift. Bueno, en el año 90 Hegel ya se gradúa, digamos, como filósofo y después como magíster en teología, pero nunca, cosa que ya decía anteriormente, nunca ejerció como pastor. No, finalmente eso no pasa. Hegel toma un curso distinto y se decanta por la idea de ser preceptor, de ser tutor en el seno, digamos, de ciertas familias acomodadas o con cierta capacidad económica. Era muy usual que hubiese un preceptor, un tutor privado para los hijos de la familia, y entonces Hegel se ubica en dos ciudades bien interesantes, digamos, o esto es bien interesante porque primero viaja a Suiza y en Berna se queda un tiempo y luego también posteriormente regresa a Alemania y en Frankfurt ejerce la misma labor, o sea, una labor de docencia en el seno privado de un núcleo familiar que lo contrata para eso. Lo que sabemos es que Hegel nunca fue muy feliz con eso. Básicamente lo trataban como un criado más, o sea, como un miembro de sí, ¿no? Como si fuera un empleado, digamos, de segunda categoría, cosa que Hegel nunca disfrutó muchísimo. Pero hay que decir, y esto es interesante, que Hegel tuvo un recorrido académico difícil porque no le fue fácil establecerse en un solo sitio, no le fue fácil consolidarse académicamente y además hay que decir que Hegel no es un autor particularmente precoz,
no fue un autor de una brillantez tremenda desde sus años más tempranos, sino que más bien fue madurando progresiva y lentamente, y su primera obra, su primera gran obra, es de 1806, que es la Fenomenología del Espíritu, aunque por supuesto ya don Gerardo mencionó ahora el texto de la diferencia, el Differenzschrift, que es un texto muy, muy valioso, que hoy nos permite entender mucho la formación del sistema hegeliano, pero yo creo que podríamos coincidir en que la primera gran obra de Hegel es la Fenomenología del 6, es decir, un Hegel que ya tiene 36 años y que todavía no ha logrado consolidarse definitivamente en el panorama filosófico e intelectual alemán, sino que todavía pasa más bien como un discípulo de Schelling. Esto es algo interesante y que no hay que perder de vista. El joven Hegel fue visto hasta los 36 años como un discípulo de Schelling, más que como un autor, digamos, plenamente original y que tuviera un lugar propio por derecho propio. Bueno, sabemos que su carácter fue muy sosegado, muy introspectivo. Los biógrafos nos dicen que era muy tranquilo, que de alguna manera era introspectivo. Sus amigos de juventud le llamaban de Alte, el viejo. Sí, esto es también un detalle interesante de tipo biográfico. Sabemos que Hegel tenía un sentido del humor muy ácido, muy irónico. Esto es también muy evidente para los que hemos leído sus obras. Era particularmente agudo en su crítica, particularmente corrosivo en la manera en que planteaba algunas cuestiones. Voy a mencionar un par de ejemplos. Es famoso su polémica con el teólogo Schleiermacher ya al final de su vida, en Berlín, cuando Schleiermacher sostenía una suerte de cristianismo abstraído de el control y de la vigilancia del Estado y de la racionalidad que introduce el Estado. Bueno, Schleiermacher decía que el cristiano por excelencia era el mejor cristiano era el más obediente. Y Hegel decía que si eso fuese así, entonces el mejor cristiano sería un perro, porque es el más obediente, ¿verdad? Entonces eso de alguna manera nos muestra esta acidez, esta agudeza que tenía Hegel para afrontar, digamos, las polémicas, las discusiones con sus adversarios, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, podemos recordar sus críticas muy agudas a la frenología, que es una pseudociencia de la época de Hegel, que pretende establecer, por ejemplo, o fijar lo que Hegel llamaba el espíritu en el hueso craneal, ¿sí? En la forma del hueso craneal. Bueno, Hegel realmente ridiculiza ese tipo de posiciones, está absolutamente en contra de una caracterización de lo humano a partir de la forma del hueso del cráneo, ¿sí? O, por ejemplo, del tipo del rostro, juzgar la personalidad de alguien simplemente por su rostro, ¿no? Eso está muy, muy, muy marcado, digamos, en su crítica en la fenomenología, particularmente en el capítulo 5, donde hace alusión a estas ciencias o pseudociencias de la época que tuvieron un auge y que Hegel, digamos, rechazó y que fue particularmente ácido frente a esas pretensiones, digamos, pseudocientíficas. Bueno, en enero de 1801, y aquí encadeno un poco con lo que decía don Gerardo, en enero de 1801 Hegel aparece en la Universidad de Jena, aparece nada más y nada menos que llamado por su amigo Schelling. Schelling lo llama para que aparezca o lo invita a llegar a la Universidad de Jena. Por supuesto, Hegel acepta porque está harto del trabajo de preceptor y del trabajo de tutor privado. Hegel quiere ganarse un nombre en la universidad
quiere ser un profesor respetado y un profesor, digamos, que tenga pues una trayectoria, ¿no? en el claustro académico y aprovecha la ocasión que le permite su amigo Schelling de llegar a la universidad. Lo hacen en una situación interesante porque Jena había sido una ciudad donde se había provocado un gran esplendor intelectual. Era la ciudad donde estaba situado el círculo de los románticos, lo que se conoce hoy como el círculo de los Frühromantik, ¿no? De los románticos tempranos, de los hermanos Schlegel, por ejemplo, del propio Schelling, que formó parte de ese círculo. Y bueno, por supuesto era la ciudad de Fichte, era la ciudad donde Fichte había florecido y donde precisamente había desarrollado su doctrina de la ciencia, ¿no? Que es el nombre de la filosofía de Fichte, la doctrina de la ciencia. Entonces, Hegel llega a la Universidad de Jena, pero llega en un momento en donde el esplendor de la universidad y de la ciudad está un poco en retroceso, va en caída, no tiene la misma proyección que tuvo en los años anteriores y hay una suerte como de decadencia de la ciudad y de la universidad. No obstante, Hegel aparece y publica efectivamente el primer texto que Hegel publica es La diferencia entre los sistemas de Fichte y de Schelling, 1801, una obra en la cual probablemente Hegel se muestra mucho más cercano a su amigo Schelling que a Fichte, lo cual esto es, digamos, sin duda es objeto de una discusión porque yo creo que Hegel tiene una gran deuda intelectual con ambos, tanto con Schelling como con Fichte. O sea, realmente es una deuda muy importante con ambos. Pero en este texto de 1801 pareciera ser que Hegel se decanta más hacia la posición del idealismo schellingiano, mucho más que hacia el idealismo, entre comillas, subjetivo de la doctrina de la ciencia de Fichte. Bueno, en el otoño de 1806, Hegel termina la fenomenología del espíritu y sabemos que Hegel termina de escribir la obra literalmente en medio de los cañonazos del ejército de Napoleón, porque Napoleón ingresa a la ciudad de Jena y arrasa con una buena parte de la ciudad. De hecho, sabemos a partir de las biografías que el apartamento en donde Hegel estaba, digamos, viviendo en la ciudad, termina siendo saqueado y medio destruido por las tropas de Napoleón. Un detalle interesante es que Hegel no siente un rechazo particular por la presencia francesa, más bien tiene una suerte de entusiasmo porque el ejército napoleónico promete de alguna manera traer los resultados de la Revolución Francesa a Alemania, que es un territorio, desde el punto de vista de Hegel, es un territorio atrasado que necesita, digamos, movilizarse y de pronto la presencia napoleónica y de las tropas francesas podría significar para Alemania un avance significativo. Bueno, el texto el texto de la fenomenología había sido iniciado en el verano de 1805, se concluyó en octubre del 6, fue escrito en un año, es un año de trabajo lo que le costó a Hegel la fenomenología. Eso es realmente significativo porque es un texto muy profundo, muy denso, que fue escrito en un año. Solo para poner un ejemplo, la crítica de la razón pura, Kant tomó 11 años, 10, 11 años para escribirla. En cambio, la fenomenología se escribió en un año. El prólogo, que fue lo último que se escribió en enero de 1807. El prólogo es lo último que Hegel escribió y el prólogo es una suerte de pasaje o de puente hacia la ciencia de la lógica, que es la otra, digamos, gran obra de Hegel de su madurez. Bueno, entre
1808 y 1816, Hegel ejerce la posición de director en un gimnasio, en un colegio, lo que nosotros llamamos un colegio, ¿no? Una institución de educación media, ¿sí? Donde trabaja con jóvenes, y es casualmente aquí en Nuremberg donde aparece la ciencia de la lógica, ¿sí? Eh, yo diría, yo diría o me atrevería a formular que la ciencia de la lógica es la obra capital del sistema de Hegel, es la joya. No obstante, no quiere decir, por supuesto, que Hegel se agote allí, pero ciertamente la lógica es el texto más rico, más desarrollado, más profundamente filosófico de Hegel, ¿sí? Es un texto que aparece o más bien en tres entregas. Primero la doctrina del ser de 1812, que don Gerardo hacía alusión a eso al inicio de su presentación, después la lógica de la esencia, y después, al final, de último, la lógica del concepto de 1816. Hegel le llamó, a los primeros dos libros le llamó lógica objetiva, y al tercer libro le llamó lógica subjetiva. A partir de 1818, Hegel se establece en Berlín, ejerce sus labores allí como catedrático de filosofía, escribe la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, que es una suerte de compendio de su filosofía. Es un manual que los profesores alemanes usualmente utilizan para ejercer la docencia, ¿sí? El estilo alemán, bueno, don Gerardo conoce mucho mejor y nos podrá ilustrar al respecto, pero el modelo alemán es usualmente el profesor tiene un manual a partir del cual desarrolla sus lecciones y, digamos, le da a sus estudiantes un material didáctico para que sigan su trabajo, digamos, de exposición. Hegel piensa un poco la enciclopedia de las ciencias filosóficas en esta vía, como un trabajo de sistematización, de recuperación y de poner en una panorámica general el sistema que él ya ha construido, salvo, por supuesto, la filosofía del derecho, que es de 1821. Bueno, es interesante señalar que Hegel permanece en Berlín hasta su muerte en el 31. Ahora don Gerardo lo decía, que es rector de la Universidad de Berlín y tiene una enorme influencia allí. Sabemos que sus lecciones fueron muy, muy, muy exitosas. Sabemos que, porque todo esto se ha recuperado, digamos, los registros de las lecciones y de la asistencia de los estudiantes. Sabemos que tuvo un éxito desmesurado, que llenaba los auditorios, a pesar de que aparentemente era un poco aburrido para hablar, pero aún así convocaba multitudes. Sabemos anecdóticamente que Schopenhauer enseñaba en el mismo momento en la Universidad de Berlín, y mientras Schopenhauer tenía un pequeño grupo de estudiantes, Hegel tenía el aula desbordada. Sí, esto es literalmente es materia que se conoce hoy por los registros y por la cuestión de la matrícula de los estudiantes en la universidad. En términos políticos, Hegel, creo yo, que o podríamos decir que Hegel defiende una monarquía constitucional. Hegel defiende un liberalismo con una fuerte intervención del Estado. O sea, Hegel es un firme creyente de un Estado regulando el mercado, o lo que él llamó la sociedad civil. Y en general Hegel tenía muy claro los peligros de la sociedad burguesa, porque Hegel sabía que la sociedad burguesa es la sociedad donde el egoísmo se ha convertido en una norma general, y la sociedad civil produce pauperización, produce pobreza, y el Estado tiene que controlar eso, porque si no, la sociedad civil se autodestruye. Digamos, sería una suerte sí, de proceso de autodestrucción. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy bien todavía?
Ahí te ponía en un chat privado que tomate unos 5 minutos más. Ok, claro. Me faltan 5 diapositivas, entonces me tomo 5 minutos más. ¿Cuáles son las influencias fundamentales? Esta parte era una parte a la cual pensaba darle más importancia, pero la voy a resumir. ¿Cuáles son las influencias fundamentales de Hegel? Bueno, sabemos que Hegel era un gran conocedor de la filosofía antigua, de los presocráticos, de Platón, de Aristóteles. Tenía un enorme aprecio por pensadores como Heráclito, como Parménides. Tenía un enorme aprecio por ciertos diálogos de Platón, como el Parménides. Su enciclopedia de las ciencias filosóficas cierra con un largo texto de la metafísica de Aristóteles. O sea, Hegel conocía muy bien la filosofía antigua, conocía muy bien, obviamente, a Descartes, la tradición cartesiana, conocía muy bien, por supuesto, a Spinoza, que es una de las grandes influencias del pensamiento, no solo de Hegel, sino del idealismo alemán en general. Spinoza es un filósofo referente de todo el idealismo alemán y de toda la cultura alemana a finales del siglo XVIII y principios del siglo, finales del XVIII, principios del siglo XIX. ¿Sí? Spinoza es una gran presencia en Hegel. Luego también Hegel, sin duda, tuvo una influencia de los enemigos de Kant, de Herder, de Hamann y de Jacobi. Tuvo una influencia del principal divulgador de Kant en la cultura alemana, que es Karl Leonhard Reinhold. Tiene una influencia del romanticismo temprano, de Novalis, de los hermanos Schlegel, de Schelling. Y yo diría que la principal influencia filosófica de Hegel es, o su principal norte filosófico es la lectura minuciosa y detallada de Kant, de Fichte y de Schelling. De Kant, Hegel mismo dice que Kant es la vocalización filosófica de la modernidad. Repito, porque esto es tremendo. Kant es la vocalización filosófica de la modernidad y es allí donde tenemos que dirigir nuestro esfuerzo de comprensión y de discusión principal. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, tenemos en Hegel un periodo de juventud, que don Gerardo hizo alusión a ese periodo de juventud. Tenemos 4 grandes obras de madurez: la fenomenología, la lógica, la enciclopedia y la filosofía del derecho. Tenemos una serie de lecciones, de escritos, de cuadernos que provienen de las lecciones de Hegel. Por ejemplo, tenemos lecciones de estética, lecciones de filosofía de la religión, lecciones de historia de la filosofía, de filosofía de la historia. Hegel fue un tipo que trabajó incansablemente hasta el final de su vida. Lo último que hizo fue una corrección de la doctrina del ser, de la lógica. Y ya para cerrar, ¿cuáles son los principales núcleos de la obra de Hegel? Bueno, una iniciación al saber filosófico, que es la fenomenología, una ontología, que sería la ciencia de la lógica, una exposición del sistema en la enciclopedia, una exposición completa del sistema, y una filosofía del Estado con una ética y con unas relaciones sociales. Hegel no escribió una ética, digamos, un libro de ética, sino que en realidad su ética es un capítulo de su filosofía política, ¿sí? Y esto es un tema interesantísimo para debatir. ¿Por qué la ética es un capítulo de la filosofía política? Y no como en Kant, que la ética tiene un estatuto, digamos, independiente y propio. Bueno, hasta ahí lo que quería decir, y podemos conversar a partir de ahora. Voy a dejar de compartir y creo que, don Eval, no sé Sí, si me escucha, tengo que hacerlo anfitrión de nuevo, ¿verdad? yo creo que sí, para luego guardar acá el video.
Ahí estamos. Ok, Cambio de... listo. Ok, Listo. listo. Muchísimas gracias. Más bien a ambos expositores por este recorrido, no solo biográfico, sino de algunas pinceladas muy importantes de la filosofía y de los diálogos filosóficos que mantuvo Hegel a lo largo de su existencia. Vamos a abrir, muchísimas gracias entonces a Jorge y a don Gerardo por esta intervención. Pensaba hace un momento que nos quedarán pendientes otras conferencias, tal vez después podemos hacer otras más de profundización sobre temas específicos, porque yo sé que aquí es profundamente complejo abordar a un autor tan profundo. En el chat, don Carlos Conc ha señalado dos preguntas, pero además abriríamos el proceso o el periodo más bien de preguntas o intervenciones, si las tuvieran a bien. Don Carlos plantea que si conocen la traducción del venezolano Eduardo Vázquez y si es buena o mala, y también si es cierta aquella anécdota que afirma que Hegel dijo al ver a Napoleón que el espíritu de la libertad, perdón, al ver a Napoleón, vio el espíritu de la libertad a caballo en las calles de Jena. Entonces, comencemos si les parece por estas preguntas y posteriormente, si hay alguna otra, las pueden escribir en el chat o piden la palabra y con mucho gusto se las cedemos. Don Gerardo, yo no sé si quiere referirse a la cuestión de las traducciones de Eduardo Vázquez. Yo creo que él sería el más indicado para referirse a ese tema. Don Gerardo tiene el micrófono apagado. Un momento, estaba intentando iniciárselo, pero no puedo. Ahora sí, don Ahora Gerardo. sí, ¿Cómo lo ahora sí. encito? Ahí, Ya, adelante. ahora sí. Ok, perfecto. Sí, bueno, en cuanto a las traducciones de don Eduardo, en realidad, precisamente es uno de esos casos que yo mencionaba de que yo no las encuentro muy confiables, ¿verdad? Yo considero de que en este momento ya existen varios países de lengua hispana mejores traducciones que las que realizó don Eduardo Sánchez Vázquez. Luego, lo de la anécdota esta de cuando vio a Hegel desfilar por las calles de Jena, por lo menos muchos autores y bien, digamos, autorizados, digamos, dentro de lo anecdótico, coinciden en esto, ¿verdad? Pero bueno, la relación, la concepción que tuvo Hegel de Napoleón era algo parecido a la que tuvo Beethoven también, ¿verdad? En realidad son historias que lindan más en lo anecdótico que en lo que podríamos llamar nosotros realmente históricos. Yo quería, bueno, aparte de manifestar mi complacencia de la exposición tan completa que hizo don Jorge, agregar nada más dos puntos así muy breves. Uno, insistir de cómo la fenomenología viene a representar ya el verdadero rompimiento de Hegel con sus predecesores, valga decir, Schelling y Fichte, ¿verdad? Incluso hay puntos ya, referencias literales a lo largo de la fenomenología, donde él realmente critica muchos de los planteamientos de estos dos colegas, ¿verdad? Recordemos que Hegel nació en 1770 y coincide en su fecha de nacimiento con la fecha de nacimiento no solo de Beethoven, sino también de Hölderlin, que lo mencionó en varias oportunidades don Jorge. Ahora, otro aspecto importante es
el pensamiento de Hegel hay que verlo siempre como un proceso, ¿verdad? Nunca se puede ver como algo estanco, como algo abstracto, metafísico, ¿verdad? Y aquí precisamente él considera de que el ser humano posee diferentes formas de conocimiento. Y, por ejemplo, durante toda la juventud de Hegel, casi todos sus escritos, llevó a cabo dentro de la formación de su pensamiento, una crítica al sentido común, ¿verdad? Es interesantísimo cómo él critica, incluso pone ejemplos de los mercados allá en Alemania, donde le predominaba la forma de razonar del sentido común, ¿verdad? Donde tenía sus características totalmente, esta forma de pensamiento totalmente aberrantes, casi podríamos decir. Luego del sentido común viene otro conocimiento que lo supera, que es un conocimiento ya más científico, ¿verdad? Pero él, en la misma ya fenomenología, plantea las limitaciones del pensamiento científico, ¿verdad? De cómo es un pensamiento que tiene su ámbito de validez muy reducido, ¿verdad? Es cuando él ya plantea formas de pensamiento superiores, lo que algunos llaman, algunos autores, de pensamiento dialéctico, pensamiento concreto, etcétera, etcétera, pero que en todo momento Hegel plantea la necesidad de otro pensamiento superior que supere los anteriores, no que los anule, ¿verdad? Que es algo muy importante. Y a propósito, en ese momento se me viene a la mente, como decía don Jorge, él nace en un pueblo, el pueblo en Suabia, en la ciudad de Stuttgart, y, y el lenguaje del suabo tuvo una influencia en el pensamiento, el desarrollo del pensamiento de Hegel muy determinante. Por ejemplo, la famosa palabra, que Hegel fue el primero que en utilizarla desde el punto de vista filosófico, que es el concepto de superar, aufheben, ¿eh? Es el concepto de superar, de cuando algo supera a otra cosa. Lo supera en el sentido de que lo anula y a la vez conserva los rasgos esenciales de eso que fue superado. Ese es un concepto de que no existía antes. Hegel es el primero en utilizarlo, pero es un término tomado de esta lengua, ¿verdad? Que era propia de la época, de la zona de la región donde se crió Hegel, que era el suavo, ¿verdad? Algo muy importante. Y algo también que creo que es digno de mencionar, y eso es algo que dentro de mis últimas investigaciones del pensamiento costarricense me ha permitido redefinir y cada vez se me vuelve más claro, que es la influencia del misticismo en el idealismo alemán. No solo en Schelling, no solo en Fichte, sino que también en Hegel, ¿verdad? El misticismo en esta época, sobre todo el misticismo alemán, que fue muy fuerte, ¿verdad? Y muy particularmente en el sur de Alemania, ¿verdad? Es algo muy importante porque son formas de conocimiento, obviamente no filosóficas, pero que desde el punto de vista de la conciencia popular, normal, llegan a tener una grandísima influencia, ¿verdad? Sobre todo en los conceptos de ser, de nada, de devenir, espíritu, etcétera. El misticismo se vuelve influyente 100%, ¿verdad? Nada más que a veces se trata de asumir posiciones demasiado academicistas, pero yo considero de que en este caso, al ignorar la influencia del misticismo en el pensamiento alemán de esta época, sobre todo, ¿verdad? Siglos 17 y 18, incluso el 19, es muy importante, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, don Gerardo. Don Jorge. Bueno, de acuerdo con don Gerardo con lo que ha señalado, yo creo que la tremenda importancia de Hegel radica en su capacidad de absorber, de procesar, de hibridar una gran cantidad de tradiciones de pensamiento y una serie de antecesores que le permitieron, digamos, ponerse en un punto de vista privilegiado. Yo creo que esa es
digamos, en el fondo, la perspectiva que Hegel tiene de sí mismo, como un autor que puede abrevar en una serie de corrientes, tradiciones, propuestas y en una riqueza filosófica enorme que lo antecede y que es desde ese punto en el cual él puede construir una perspectiva, digamos, tan rica y tan original como la que finalmente termina construyendo. Eh, en última instancia, uno podría pensar inclusive que Hegel no se ve a sí mismo como un autor rigurosamente original, sino más bien como un pensador que puede eh, procesar el bagaje cultural y filosófico previo y a partir de allí elaborar una propia concepción del mundo. Yo creo que en eso Hegel es particularmente, digamos, lúcido y particularmente claro cuando se apropia de esas tradiciones que lo anteceden. Yo ahora mencioné, por ejemplo, el romanticismo alemán, mencioné toda la tradición kantiano, fictiano, schellingiana, mencioné, por ejemplo, la herencia cartesiana o spinociana, ¿sí? En algún lugar, por ejemplo, Hegel dice que no se puede hacer filosofía si uno no se sumerge en la substancia de Spinoza. Y de hecho, en el prólogo, por ejemplo, de la fenomenología, aparece esa idea clave de que todo depende de que lo verdadero sea entendido, no solamente como substancia, sino como sujeto. Claramente es una alusión a Spinoza, o sea, es evidente, ¿no? También es evidente que cuando Hegel, por ejemplo, dice que la filosofía tiene que guardarse de ser edificante o que la filosofía tiene que renunciar a la intuición intelectual como vía de trabajo metodológica principal, bueno, eso es obvio que está aludiendo a su amigo cercano, Schelling, que había defendido la intuición intelectual como la principal herramienta de la autoconciencia filosófica, ¿no? Y de la propia concepción del pensamiento que se piensa a sí mismo desde una intuición intelectual. Hegel dice, no, la filosofía tiene el concepto como método principal, como herramienta principal, tiene el concepto y el concepto es siempre frío, lento y progresivo. No se puede filosofar, digamos, desde una intuición intelectual o desde el saber de lo divino o desde la inspiración, sino que la filosofía es una historia que se cuenta con mucho trabajo, con mucho orden, con mucha rigurosidad y con un esfuerzo enorme. Y eso, por ejemplo, es lo que nos muestra la fenomenología, el ascenso de la conciencia desde su momento ingenuo, ¿sí? Desde su primer momento de ingenuidad, cuando la conciencia todavía no sabe que ella está en el mundo y que detrás del objeto está ella, ¿sí? Hasta el saber científico, que por cierto, sí sería importante señalar que cuando Hegel habla de ciencia con mayúscula, está pensando en la filosofía, ¿sí? Está pensando en la filosofía como el saber científico por excelencia. ¿Por qué? Porque la filosofía, la ciencia es el saber que se sabe a sí mismo y que sabe a los saberes distintos particulares. Por supuesto que las ciencias naturales y las ciencias positivas, en el sentido, digamos, de la física o la física matemática, la química o la biología, tienen un lugar importante, pero esas son, digamos, serían momentos particulares de una ciencia mayor con mayúscula que vendría a ser la filosofía. Y la filosofía es la ciencia que tiene además el concepto como herramienta principal, para volver a insistir sobre eso, y que tiene además un método, que es el método
tratar de captar la totalidad, porque eso en el fondo es de lo que se trata, de poder captar el todo, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos una intervención del colega y estimado exalumno Osvaldo Montero, que dice así: saludos, quisiera que los ponentes se refieran a recepciones importantes de la obra de Hegel en el pensamiento contemporáneo. Entonces, ahí los dejamos con la inquietud. Igual si algún participante quiere hacer uso de la palabra, desde luego que está permitido. Entonces, ahí los dejo con esta otra pregunta. Bueno, yo creo que don Gerardo podría empezar. Y vos terminás. O como usted. En realidad, no, tranquilo. No, precisamente yo considero de que ese es un tema que amerita, digamos, una sesión especial, que es el de las consecuencias del pensamiento hegeliano, ¿verdad? No, ya recién muerto Hegel, comienzan a darse las grandes disputas acerca de su importancia, ¿verdad? Recordemos que incluso la famosa división clásica de hegelianos de izquierda y hegelianos de derecha, o hegelianos jóvenes y hegelianos viejos, ¿verdad? Dependiendo el campo al que traten de estudiar y profundizar el pensamiento de Hegel. Esto es algo muy importante porque esto va a permitir profundizar en ciertos aspectos que en el pensamiento de Hegel, incluso Hegel nos dio las respuestas totalmente satisfactorias. Yo considero de que hubo un tiempo después de esta división de hegelianos de izquierda y de derecha que se dio un silencio en torno al pensamiento de Hegel, pero que ya a finales del siglo XIX se retoma y el pensamiento de Hegel nuevamente es objeto de grandes polémicas, ¿verdad? Todavía hoy en día, en el siglo XX se dio también un gran renacimiento del pensamiento de Hegel, sobre todo en Francia, sobre todo obviamente en Alemania, pero también en Inglaterra, países donde el pensamiento de Hegel nuevamente fue sujeto fue objeto de un renacimiento, de un revivir o de buscar la vigencia que tenía para el mundo de esa época el pensamiento de Hegel. Hoy en día, el pensamiento de Hegel sigue siendo objeto de mucho estudio. Hay muchas publicaciones, revistas especializadas en el pensamiento de Hegel en todo el mundo, ¿verdad? En China, por ejemplo, en Japón, por ejemplo, en la India, hay revistas de muy buen nivel, excelentes publicaciones sobre el pensamiento de Hegel. Incluso, bueno, en Alemania, obviamente, ya de nuevo hay muy buenas revistas. En España también y en América Latina hay algunas publicaciones que considero que son importantes y que el tema fundamental que dirimen, que digamos que se plantean estas publicaciones, y muchas de las cuales terminan en publicación ya de libros, es, bueno, ¿qué sentido tiene Hegel para el mundo contemporáneo, ¿verdad? Obviamente ahí yo considero de que sí deberíamos organizar una buena, este, eh, una buena sesión de trabajo, incluso invitando a colegas y compañeros que por lo menos yo conozco, que conocen en otros países, en Europa, en América Latina, en Norteamérica, en China, el pensamiento de Hegel, y que yo considero que podrían eh, enseñarnos mucho sobre precisamente cómo se puede analizar a la luz de los nuevos acontecimientos, porque obviamente el mundo contemporáneo está en continuo devenir, como diría Hegel, y que yo considero de que ahí es precisamente donde puede ayudarnos mucho. El pensamiento de Hegel, no pensemos en términos de una filosofía de la naturaleza, no, pensemos ya el pensamiento de fondo de Hegel, hablemos de la lógica, hablemos
de otras perspectivas que pueden ayudarnos a comprender mejor el mundo en que vivimos. No sé, Jorge, si Hola. quieres añadir algo más. Bueno, saludos a los cuatro. Bien, es una pregunta muy interesante. Perdón, es que hay un ruido ahí. ¿Sos vos? No. No, no. Ya, dale, a ver. Ok. Creo que era Stanley, por favor, Stanley, ahí. Ya te silencié. Adelante, Jorge. Decía que es una pregunta tremendamente interesante, valiosa y necesaria, ¿no? La influencia de la obra de Hegel en el pensamiento contemporáneo. Quizás, para precisar mejor, habría que señalar qué entendemos por contemporaneidad o qué queremos decir cuando hablamos de contemporaneidad, porque yo puedo decir que, por ejemplo, en el siglo XX, no para hablar ya del siglo XIX, pero digamos, en el siglo XX la influencia de Hegel es muy notable en diversas tradiciones filosóficas, por ejemplo, en toda la teoría crítica, en la escuela de Frankfurt, en toda la primera generación de la escuela de Frankfurt, es evidente la presencia y la robustez del pensamiento de Hegel allí en las intervenciones que hace, por ejemplo, Adorno en su dialéctica negativa o en su teoría estética o en el manifiesto fundacional de la Escuela de Frankfurt, que es la teoría tradicional y la teoría crítica. En Marcuse es evidente la influencia, en Benjamin. Entonces, yo creo que en el siglo XX hay una tremenda influencia del pensamiento hegeliano también. Si nos vamos a Francia, por ejemplo, es evidente que en Francia Hegel fue muy bien recibido, por ejemplo, en pensadores como Koyev, que iluminaron o irradiaron una influencia enorme en toda la tradición intelectual francesa, eh, que por supuesto un autor como Sartre es un autor que creo yo que está muy influenciado por Hegel y por el idealismo alemán, ¿sí? Eh, bueno, si nos vamos inclusive a una época mucho más reciente, qué decir, por ejemplo, de la obra de Foucault. Foucault, por ejemplo, tiene textos en los cuales señala abiertamente que Hegel es un autor fundamental del cual no se puede escapar, ¿sí? Creo que es en el orden del discurso de Foucault donde aparece aquella idea de que Hegel siempre nos espera en algún lugar, aun cuando tratemos de evadirlo, siempre en algún lugar aparece allí y toda vez que queremos alejarnos de él, termina siempre saliendo Hegel en algún lugar, ¿sí? Eso por mencionar un autor, digamos, de los últimos, ¿qué? 30 años, Michel Foucault. Pero, por ejemplo, yo estaba ahora en enero pasado, estuve leyendo al filósofo coreano Han, Byung-Chul Han, que es quizás el filósofo más reputado de la actualidad, y estuve leyendo un ensayo de Han sobre el poder en Hegel. Eso hace 3 meses, digamos, que me llegó el libro, ¿no? Un libro sobre el tema del poder en Hegel, y es digamos, un autor que está plenamente, digamos, en trabajo actual, ¿verdad? Que su pensamiento está todavía en proceso de desarrollo y de construcción. Entonces, yo creo que la influencia de Hegel es monumental en el siglo XX. No he mencionado a otros, por ejemplo, no he mencionado la eventual influencia que pudo haber tenido Hegel en el psicoanálisis, por supuesto, en todo el marxismo en el siglo XX, ¿sí? En el marxismo en general, en nombres como Karel Kosik, eh, como Lefebvre. O sea, es una influencia tremenda. También en gente como Slavoj Žižek o Žižek. Yo creo que la influencia
evidente. Siempre, por supuesto, es un diálogo crítico, ¿no?, con Hegel, pero hay una influencia notable. Uno más, Piaget, la psicología piagetiana reconoce al final de su trayectoria que en Hegel hay un antecedente fundamental de todos los planteamientos que hace Piaget sobre el desarrollo de la inteligencia, ¿verdad? Entonces, es realmente la influencia de Hegel es muy fecunda, muy rica, y creo yo que efectivamente da para una mesa redonda solo sobre ese tema, pero, pero sí, es realmente un autor que tiene una tremenda actualidad, que lo seguimos discutiendo en todas partes del mundo, en todas partes de las academias filosóficas del mundo. Hay congresos sobre Hegel, hay publicaciones sobre Hegel. eh, el Hegel Archive en Alemania está súper activo, súper vigente. Así que hay mucho que decir, digamos, en la contemporaneidad sobre Hegel. Muchísimas gracias a don Jorge y a don Gerardo por las respuestas. Stanley tiene la mano levantada, no sé si querés hacer uso de la palabra, y si les parece con la intervención de Stanley concluimos. Tenés como mucha interferencia, Stanley, ¿qué será? Voy a ver si resuelvo eso, ya casi. Okay. Voy a silenciarme un momento y voy a ver si puedo resolver eso porque sospecho. Okay. Mientras Stanley regresa, que es nuestro coordinador de cátedra además, permítanme compartir aquí para recordarles la conferencia que tenemos mañana, que es esta conferencia de don Arnoldo Mora, que se llama Religión y Política en la Actualidad, un balance de la realidad costarricense. Es mañana a las 10 de la mañana. Bueno, ya han recibido la invitación a través de nuestros profesores, y este es el enlace. Espero entrar antes y no tener problema. Creo que ya aprendí una maña, aunque me dijeron que mañana, pero hasta las 3 de la tarde Zoom atenderá mis dificultades. Entonces, para que tengamos presente esto. Adelante, Stanley. Muchas gracias. Se acabó la distorsión, don Eval. Se escucha un poquito, pero... Sí, me parece extraño, pero siempre he tenido una inquietud sobre eso, pero no he llegado al meollo del asunto, así que me disculpan cualquier asunto relacionado con esa distorsión. En relación con el aporte que tanto don Gerardo como Jorge hacen, hago una consulta muy puntual, que ha sido parte del debate enormísimo, yo diría que de los dos últimos siglos, ¿verdad?, acá en Occidente, y tiene que ver con un asunto profundamente filosófico, que a partir de las interpretaciones de las distintas traducciones que se han hecho al español, bueno, por lo que nos concierne a nosotros, y también interpretación del contenido semántico del texto alemán. Eso tal vez, bueno, cualquiera de los dos, tanto don Jorge como don Gerardo, puedan referirse al respecto, como repito. ¿Cómo se entiende, cómo se intelige el concepto de contradicción en Hegel? Y cómo hacemos que ese concepto tenga alguna relevancia para interpretar la realidad concreta, ¿verdad? O sea, la realidad histórica, por ejemplo, que por supuesto en los estudios históricos que se han hecho acerca del pensamiento de Hegel, han intentado traer o comprender, ¿verdad?, cómo se trae ese concepto de contradicción, como lo entiende Hegel, a la realidad, a una realidad tan concreta como la realidad histórica. ¿Estamos? ¿Me doy a entender? Eso sería. Totalmente. Perfecto. Totalmente. La pregunta es, si don Gerardo me permite
decir algo y después le doy la palabra a él. Yo creo que la pregunta es maravillosa, es interesantísima porque alude quizás a uno de los núcleos esenciales de la filosofía de Hegel, la contradicción o el papel de lo negativo, el momento de lo negativo. Digamos, yo abordaría la cuestión diciendo lo siguiente: para Hegel, la razón es negativa, la razón se alimenta de la contradicción, ¿sí? La razón se nutre de la contradicción, de manera tal que en realidad la visión hegeliana sobre este tema es que, me parece a mí, que toda la comprensión de lo real tiene que estar siempre atravesada por lo negativo o por lo contradictorio, por el momento de la, digamos, agonal, contradictorio, de la tensión de lo negativo. ¿Sí? Y el espíritu, el despliegue del espíritu, es decir, de la cultura humana y de todo nuestro quehacer humano, siempre tiene que ver con esta cuestión de la contradicción y de cómo la razón humana necesita esta contradicción para enriquecerse, ¿sí? Lejos de lo que, bueno, este es uno de los puntos, sin duda, en los cuales Hegel se distancia de la tradición kantiana, ¿sí? Porque para la tradición kantiana, más bien, la contradicción detiene el avance del pensamiento racional. Para Hegel no, la contradicción es más bien el lugar en el cual la razón se alimenta. Sin contradicción, sin negatividad, no hay racionalidad. Entonces, para Hegel esto es, digamos, fundamental, esta idea de que eh, lo real es un proceso en el cual siempre hay fuerzas antagónicas que se oponen, ¿sí? Y ese movimiento de contradicción y de negatividad es lo que permite precisamente entender la realidad, ¿sí? Cierro con una idea. Hegel dice en el prólogo a la fenomenología que lo real es un delirio báquico, ¿sí? Es un delirio, una especie de realidad en donde todos los miembros están ebrios, ¿no? Y yo creo que eso está relacionado porque efectivamente la realidad en sí misma es contradicción permanente, una suerte de delirio donde la razón tiene que establecer un proceso de superación de la contradicción para poder realmente llegar a un puerto seguro. Eso es lo que yo podría decir. Perfecto. Don Gerardo, ¿quiere añadir algún elemento? Tiene que reiniciar el audio. Es que no lo escuchamos ahí. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, ok. Oh, Ahora el que veo es Stanley, no hay ningún problema, ¿verdad? Lo que, a raíz de lo que decía anteriormente Jorge, y totalmente de acuerdo, por supuesto, de la influencia tan grande que tuvo Spinoza en Hegel, hay una frase famosísima que la dio a conocer en el mundo filosófico Spinoza, es aquella famosa frase de que toda determinación es una negación, ¿verdad? Por cierto, está en la carta 50 de la ética. Y precisamente Hegel parte de que eh, es decir, la contradicción no es un estadio aparte ni una situación aparte dentro del proceso de la realidad. Para él, para Hegel es muy claro de que todo es un devenir, todo es un proceso y es un proceso que parte de la identidad, ¿verdad? Que de la identidad se llega a la diferencia y de la diferencia se llega a la contradicción. Él parte de, porque dice que
la identidad no es jamás una identidad abstracta. Incluso tiene un pasaje muy interesante en la ciencia de la lógica, que dice que él se perdió buscando en un bosque 2 hojas que fueran idénticas entre ellas, y obviamente nunca las encontró, porque esa identidad abstracta no existe. Pero que precisamente el hecho de que la identidad ya contiene diferencias, ya contiene negaciones internas, la lleva entonces a pasar de la identidad a la diferencia. Pero igualmente, la diferencia no es un estadio metafísico, inmóvil, estático, sino que la diferencia lleva a la realidad, pero sobre todo a la realidad pensada, a la contradicción. Pero igualmente, la contradicción jamás es estática. Entonces, ahí ve uno claramente cómo para el pensamiento, obviamente apoyando lo que decía anteriormente Jorge, la contradicción no puede ser vista, es decir, como algo que simple y sencillamente se da en forma permanente. No, al contrario, la contradicción es un estadio que nos lleva posteriormente a la identidad, a la diferencia, a la contradicción, etcétera, etcétera. Ahora, eso es lo que Hegel trata de explicarnos en la ciencia de la lógica, ¿verdad? Es decir, ante todo, la contradicción no es una contradicción material, sino que ante todo nos está hablando de la realidad pensada, nos está hablando de conceptos. Y es que toda esta realidad es una realidad mutante, ¿verdad? Cambiante. Es decir, que constantemente se está negando a sí misma y por lo tanto se está contradiciendo a sí misma. Ahora, cuando él insiste en varias partes de sus obras, cita a Spinoza cuando dice toda determinación es una negación, nos está dando a entender de que nosotros no podemos entender la realidad si no entendemos sus determinaciones. Y las determinaciones simple y sencillamente son negaciones. Es decir, esa es una forma de entender la realidad diferente, y precisamente ahí está el valor que tienen autores que precedieron a Hegel, como el caso de Spinoza, ¿verdad? Pero en ese sentido, la contradicción nunca hay que verla como luego la versión metafísica de la contradicción fue la que tuvieron algunos mal llamados marxistas, ¿verdad? Que vieron en esa realidad una realidad muy diferente a las que nos reflejó Marx en El Capital, sino que trataron de dar a entender una contradicción en una realidad que tenía más de metafísica que de dialéctica, ¿verdad? No sé si te queda un poco más claro, Stanley, o tal vez un día seguimos conversando. Bueno, podríamos seguir conversando, sería un honor, pero entonces de lo que me ha dicho usted, don Gerardo, y de lo que también me refiere don Jorge, podría decirse entonces, para terminar, que la contradicción inteligida lógicamente o lógicamente inteligida es solamente una manera de interpretar la negatividad real o la negatividad de la realidad. Esa sería mi pregunta, porque la contradicción lógica, o sea, ¿qué es lo que se entiende? ¿Qué es lo que entiende Hegel cuando habla de contradicción? Oposición antagónica se puede interpretar como contradicción lógica, y si se puede interpretar, pues entonces sería solamente un concepto de contradicción, la específicamente lógica, porque puede haber otros conceptos, no sé cuáles, de contradicción que tratan de interpretar el antagonismo de los opuestos. Ese es el punto. ¿Sí me doy a entender? La contradicción Sí, lógica claro. sería una interpretación del antagonismo de los opuestos. Sería una, porque puede haber otras. O bien es la única, pero no sé. O sea, no sé si Hegel está inteligiendo o entendiendo como antagonismo o como un antagonismo de los opuestos, la contradicción lógica, la negatividad. Por ejemplo,
De A pasamos a la negación de A, no A. Eso es un movimiento en la realidad para Hegel, que se puede interpretar así, lógicamente. Claro. No sé. Hegel, Ok. en ese movimiento de A hacia no A, el entendimiento se paraliza, se asusta, porque el entendimiento no logra procesar bien ese paso, ¿no? En cambio, la racionalidad dialéctica que él propone tiene la particularidad de que puede lidiar con esa contradicción y superarla dentro de una totalidad, digamos, que supere esa contradicción o ese momento del desgarro, ¿no? Ahora don Gerardo mencionaba un vocablo que es fundamental para Hegel, que es el vocablo del Aufhebung, ¿no? Siempre la superación se produce, ¿verdad? Integrando lo anterior. Entonces hay un momento de afirmación, un momento de contradicción y eso conlleva una superación. Y esta superación a su vez es inestable porque vuelve a producir nuevas contradicciones y así sucesivamente. Entonces, la contradicción es resuelta parcialmente y se vuelve a abrir, porque no es que sea una clausura definitiva, sino que en realidad siempre hay nuevas contradicciones que se van abriendo. Esa sería la manera en que yo podría, digamos, responder a tu pregunta si creo que la estoy entendiendo bien. Don Gerardo, ¿quiere añadir algo? Sí, sí, para complementar lo que decía Jorge, sí, es que precisamente si en el campo de las ciencias, digamos sociales, las contradicciones tienen un valor heurístico, ¿ah? Es que porque precisamente se convierten en una guía para comprender la realidad, pero no porque la realidad sean solo contradicciones, sino que son contradicciones que se van sucediendo, que se van turnando, digámoslo así, unas a otras para darnos cada vez la razón de ser de esa realidad. Pero siempre, es decir, insistiendo siempre en que para Hegel, cuando nos habla de contradicción y sobre todo en la lógica, en la doctrina de la esencia, nos está hablando de una contradicción lógica, no metafísica y por lo tanto concreta desde ese punto de vista. Se fue la luz. No. Eval. Don Eval tiene el Eval. micrófono. Ah, yo tengo el micrófono Muchas apagado. gracias a ambos. Gracias Stanley. por decirme que... Tendré que seguir reflexionando esto porque no estoy como no estoy sacando una conclusión que me convenza mucho, pero el punto es que agradezco mucho las intervenciones de ambos porque me parecen muy enriquecedoras. Es un placer conversar con ustedes, tanto con Jorge, que hace tiempo no lo veía, como con don Gerardo. Muchas gracias, de verdad. Igualmente un placer, Stanley. Mucho gusto. Bueno, yo quisiera agradecerles a don Gerardo Mora y a don Jorge Prendas por habernos acompañado en esta tarde disertando sobre Hegel, que es un autor apasionante sin duda. Además, en el aniversario, ya lo decíamos, 80 de la Universidad de Costa Rica, un día antes del nacimiento 250 de Hegel. Muchas gracias a los colegas de filosofía que se han sumado. Ya les pasé ahí inclusive la invitación en el chat de la actividad que vamos a tener mañana, por si quieren también acompañarnos. La modera la colega Indira. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en esta tarde de hoy. Y yo quisiera entonces de antemano dejar invitados a Jorge y a don Gerardo para próximos diálogos sobre Hegel, tal vez de asuntos un poco más puntuales, y que nos permitan ahondar en ese pensamiento. Ya vieron que Stanley quedó intrigado, por lo menos con algunas temáticas. Entonces, si no hay ningún otro asunto, yo daría por concluida la actividad y agradecería mucho a los dos participantes. No sé si quieren despedirse, hacer alguna... Me
despido, agradezco mucho, un gusto haber participado, haber compartido esta tarde. Y sí, yo creo que hay que seguir conversando y quedo totalmente anuente a nuevas invitaciones para seguir conversando. Muchísimas gracias, Jorge. Un gusto de haberte escuchado. Don Gerardo, ¿quiere usted despedirse? Sí, no, muchas gracias. En realidad tenemos que tomarle la palabra al compañero Stanley, ¿verdad? Yo considero que esa reflexión sobre el pensamiento de Hegel debemos continuarla en muchos ámbitos, ¿verdad? Algunos se mencionaron ahora, otros que podrían ir surgiendo. Tal vez recordarles que dentro de las universidades públicas en estos días se están realizando otras actividades conmemorativas del nacimiento de Hegel, así es que hacerles un llamado para que nos informemos y tratemos de participar en estas actividades que yo considero de que no solo es para que todos aprendamos, sino también es un apoyo al esfuerzo que realizan otros colegas universitarios, ¿verdad? A vos, Eva, muchas gracias por la invitación, a Jorge, un gusto volver a verlo y escucharlo. Y a Stanley, muchísimas gracias por sus participaciones. Muchísimas gracias entonces, y en efecto lo que dice don Gerardo es fundamental. Es importante apoyar todos estos esfuerzos que nos lleguen. Ahí vamos a estar socializando todas las invitaciones que nos remitan a través de los compañeros, colegas, profesores, etcétera. Y un gusto entonces, que tengan muy buenas tardes y sigamos celebrando entonces tanto el natalicio de Hegel como el aniversario de la universidad y el hecho de estar aquí bien y compartiendo y reflexionando. Un gusto y muy buenas tardes y muchísimas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.